Ya estamos grabando. Vamos a comenzar Vale. el masterclass, entendiendo la metodología de investigación Design Science Research, que nos va a hacer la candidata doctora Cristina Toca Pérez, que, bueno, colega mío, ¿cierto? Nos conocimos hace unos 2 o 3 años en un congreso en Grecia, y desde Mm, ahí hemos seguido en contacto trabajando en líneas similares eh, de trabajo, con metodologías distintas, pero similar. Y bueno, muchas gracias Cristina por estar acá, por presentar a todas las personas, la gente tanto de la Universidad Católica de Valparaíso como de otras universidades que se contactaron. Así que, bueno, muchas gracias por eso y te dejo, ¿ya? Te dejo para que puedas hacer tu mm. presentación. Vale, pues nada, quería decir que muchas gracias a ti por invitarme, estoy muy contenta de poder ayudar de alguna manera. Entonces, bueno, como el profesor ha dicho, vamos a aprender en qué consiste la estructura o la estrategia metodológica de Design Science Research. Yo creo que todo el mundo está viendo lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Habíamos probado antes, entonces eh, lo que voy a dejar es, me vais a ver a mí y también vais a ver la pantalla de mi ordenador, ¿no? ¿Todo el mundo lo está viendo? Alguien pone sí en el chat para que esté... Sí, vale, genial. Entonces, bueno, vamos a pasar aquí el slide, aquí. Entonces, vamos a ver cuál es la estructura de la presentación que vamos a ver hoy, ¿no? Tengo aquí en esta diapositiva cuál es el resumen de lo que vamos a aprender o de lo que vamos a ver. Es importante que cuando vemos la estrategia, el nombre de la estrategia ya nos va a decir alguna cosa, ¿no? La estrategia está formada por 3 palabras que vemos que son Design, Science, Research. Entonces, es importante que entendamos el significado de cada una de esas palabras de manera aislada y también de manera conjunta. Entonces, la estructura que yo he presentado, que yo traigo aquí, es dividir las secciones en entendiendo qué significa cada una de esas palabras para entender cómo es la estructura. Entonces, tenemos, la presentación consta de 8 secciones. En la primera vamos a entender lo que es research, ¿no? Que me imagino que casi todos ya sabemos lo que es investigación. Después vamos a entender lo que es design science. Y por último ya entenderemos lo que significa un design science research. Vamos a ver también cuáles son las estrategias más utilizadas generalmente en el área de gestión de las construcciones. Y cuando ya hemos escogido cuál es nuestra estrategia, en el caso sería la DSR, voy a utilizar también el nombre en siglas, ¿no? DSR para que sea más corto. Vamos a ver cuál es el proceso de la DSR, vamos a ver cuáles son los principales y potenciales beneficios y riesgos de utilizar este tipo de estrategia metodológica y por último he traído algunos ejemplos de investigaciones en la ingeniería civil que han utilizado este tipo de estrategia metodológica y por último pues una conclusión. Entonces, empezamos con qué es research. Bueno, casi todos debemos saber que research es investigar. ¿Pero qué es investigar? Pues entendemos por investigar, como la mayor parte de los académicos positivistas, por una actividad que contribuye al entendimiento de un fenómeno y el cual aumentamos el conocimiento. Entonces esto nos tiene que quedar muy claro. Cuando investigamos tenemos que aumentar el conocimiento. De cualquier otra manera, si investigamos, si hacemos algún tipo de actividad y no aumentamos el conocimiento, no estaremos haciendo investigación, estaremos haciendo quizás otro tipo de actividad como consultoría, pero no sería investigar. De manera general, los paradigmas de la investigación están formados por diferentes combinaciones de elementos y lo primero que tenemos cuando empezamos una investigación son las preguntas de la investigación. Son aquellas preguntas que queremos responder a lo largo de nuestro estudio y a partir del tipo de preguntas que nosotros tenemos, escogemos un tipo de método de investigación. Y después tenemos, por último, unos productos o resultados de la investigación. Entonces, entendiendo lo que significa investigar y cuáles son los principales elementos, ¿qué tipo de método vamos a escoger? Continuamos con la palabra investigar y también tenemos que saber que existen diferentes paradigmas de investigar. Seguramente ya os acordáis en la época de la escuela que existen diferentes ciencias, ¿no? Tenemos las ciencias formales. Las ciencias formales, si nos acordamos, son aquellas ciencias que estudian objetos que no son del mundo físico, son objetos o ideas, son cosas del mundo de las ideas, son cosas abstractas. Algún ejemplo de este tipo de ciencias formales, son la filosofía y las matemáticas. Y utilizan métodos como la deducción. A partir de teorías, generan datos, generan fórmulas, ¿vale? Entonces serían las ciencias formales. Después tenemos las ciencias explicativas. Generalmente están asociadas a las ciencias naturales
o algunas partes específicas de las ciencias sociales. Este tipo de ciencias, las ciencias explicativas, como la propia palabra dice, explican. Entonces, el principal objetivo es explicar, es describir, explicar y predecir algunos determinados fenómenos. Ejemplos de las ciencias explicativas siempre son aquellas que se encargan en observar la naturaleza, se encargan en observar cosas que existen, elementos físicos, objetos físicos que podemos encontrar y tratar de describir cómo suceden las cosas. La idea de este tipo el objetivo de este tipo de ciencias explicativas es entender cuál es la relación de causa y efecto entre dos fenómenos. Y por último tendremos las ciencias del design. Quiero que veáis que voy a utilizar la palabra design durante todo el tiempo de la presentación, porque ya sabéis que a veces cuando traducimos alguna palabra pierde un poco el sentido. Y design, cuando lo hablamos en español, puede tener dos sentidos, ¿no? Como el sustantivo de dibujo y design como el verbo de proyectar. Entonces, realmente la palabra design tiene esas dos connotaciones y no quiero perderlas. No quiero utilizar la palabra dibujo, ni quiero utilizar la palabra proyectar, porque son las dos cosas, son las ciencias del design, que ya todos entendemos lo que es design, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ciencias son estas? Son ciencias como las de la ingeniería, la medicina o la psicoterapia moderna. Este tipo de ciencias son ciencias prescriptivas. ¿Qué significa ciencias prescriptivas? Pues lo que entendemos, prescribir significa que decir unas determinadas pasos a pasos, unas determinadas reglas o unas determinadas normas. El objetivo de este tipo de ciencias es desarrollar conocimiento para resolver problemas del mundo real a partir de la construcción de artefactos. Y aquí aparece una palabra clave que vamos a tener en la presentación de hoy, que es la palabra artefacto. Artefacto es una construcción, pero durante la literatura siempre vamos a encontrar este tipo de término, que es artefacto. Entonces, las ciencias del design, el objetivo es crear artefactos para resolver problemas. Pueden ser crear un artefacto para resolver un problema constructivo, o sea, no existía nada en ese ambiente y vamos a crear algo totalmente nuevo, o para un artefacto que puede mejorar un problema que ya es un artefacto que ya existía. ¿Vale? Entonces quiero que entendamos las diferentes ciencias que tenemos, las formales, las explicativas y las ciencias del design, que son las que nos competen hoy en día, en la presentación de hoy. Entonces, ya que sabemos cuáles son las ciencias, vamos a ver qué es el design science. Entonces, es importante que entendamos la diferencia entre design science y ciencias aplicadas. Muchas veces tendemos a utilizar el término de ciencia aplicada. Lo que pasa es que muchos científicos y muchos investigadores, por ejemplo, el que pongo aquí abajo en fuente, el profesor Van Aken, dice que la palabra aplicada tiene una cierta limitación. Pues, ¿qué significa ciencia aplicada? Significa que tenemos unas teorías, unas leyes universales y las aplicamos en la práctica. Y las ciencias del design no hacen solo eso. No aplican teorías que fueron creadas por las ciencias sociales o por las ciencias naturales, por las ciencias explicativas, y las aplican en la práctica. Las ciencias del design también generan conocimiento, o sea, también desarrollan conocimiento. Por eso me gustaría que no utilizásemos la palabra de ciencia aplicada, porque realmente tiene una determinada limitación. Después, también es importante que sepamos diferenciar que ciencias del design y ciencias explicativas son diferentes, porque como ya dije, las palabras, la ciencia explicativa se limitan a explicar, no tratan de analizar, apenas estudian un fenómeno que se encuentra en la naturaleza y le intentan explicar cómo pasa, de manera a poder hacer predicciones futuras y ver que esto siempre se va a comportar de una determinada manera. Y después también hay un problema, que cuando encontramos la palabra en inglés science, mucha gente suele pensar solo como science, como ciencias naturales. Y science también es lo que nosotros hacemos en gestión de las construcciones. Pero entonces es importante saber que existe más otro tipo de ciencias que no son solo las ciencias explicativas o las ciencias sociales, las ciencias naturales, ¿no? Entonces, ¿dónde encajamos la ciencia del design, el conocimiento del design? Podemos decir que se encuentra a medio camino entre lo descriptivo y la aplicación real. Entonces, ¿qué más? Para terminar de continuar entendiendo lo que es design science, vemos que existen las ciencias explicativas, el objeto se centra en el explanado, en una determinada explicación, y el producto es un modelo de causa y efecto. En cambio, en las ciencias del design, el objeto de estudio son mutando, el objeto de estudio son cambio. No estamos preocupados en cómo puede ser, como es característico de las
las metodologías descriptivas, en el que dicen cómo es un determinado fenómeno, a diferencia, estamos preocupados en cómo puede ser característico de la ciencia prescriptiva. Ellos dicen, las ciencias descriptivas utilizan métodos que se basan en hechos, en fenómenos, en la explicación de cómo algo sucede. Las prescriptivas dicen cómo algo puede ser y emiten a veces juicios de valor y argumentan para explicar por qué esto puede ser de una determinada manera. Y generalmente el objetivo de una ciencia del design es producir una construcción, un artefacto. Vale, entonces, ¿cuál es la ciencia? La ciencia del design desarrolla conocimientos para personas entendidas. En inglés utilizan la expresión de layman y en portugués utilizamos leigo, pero en español a veces se traduce como laico, pero no quiero utilizar esa palabra porque a veces tiene un sentido, tiene una connotación religiosa y no se trata de eso. Simplemente vamos a decir que la ciencia del design está hecho por personas entendidas en una determinada área, no está hecho para personas no entendidas en un determinado campo. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipos de personas pueden hacer ciencia del design? Pues un profesional, un médico, un arquitecto, un ingeniero, un abogado, un contable, todos estos pueden ser definidos como personas que trabajan el conocimiento del design. ¿Por qué? Porque a partir de sus habilidades, creatividad generalmente su creatividad, van a resolver problemas del mundo y van a crear alguna construcción para resolver este tipo de problemas. Bueno, ¿cómo funciona? Supongo que estoy hablando muy rápido, es algo que me caracteriza. Pero bueno, creo que está dando para entender. Entonces, ¿cómo funcionan las ciencias del design? Pues generalmente utilizan el método de resolver problemas en ciclo. ¿Qué esto significa? Pues cuando vamos a hacer una construcción, generalmente en el primer intento no vamos a conseguir llegar a tener este artefacto que estamos esperando. Vamos a tener una iteración de ciclos de aprendizaje hasta llegar a entender y a llegar a producir aquello que estamos deseando. Entonces, ¿en qué consisten estos ciclos? Primero vamos a definir cuál es el problema que tenemos en el mundo real. Vamos a planificar una intervención, vamos a ver cuál sería la posible solución que tendríamos para resolver este problema. Vamos a aplicar la intervención y vamos a evaluar cómo esta intervención ha trabajado. El principal producto de una ciencia del design, es un proyecto. Entonces, como yo dije, proyecto, un design, pueden ser tres tipos. Tres tipos de design nos encontramos. Un design de un objeto, nos imaginamos, por ejemplo, un ingeniero mecánico, un objeto sería pues un engranaje o una determinada maquinaria, un engranaje, una determinada maquinaria. Eso sería el design de un objeto. Después tenemos un producto, sería una realización. ¿Qué es una realización? Una realización es, pues serían por ejemplo, las instrucciones para utilizar un engranaje. Y otro tipo de proyecto que tenemos es el proyecto de un proceso. O sea, sería una cosa todavía más completa. Aparte de tener un dibujo, un engranaje y de las instrucciones de cómo funciona, también tendremos conceptos y definiciones para entender cómo funciona ese design. ¿Vale? Entonces, entendido, vamos a ya para terminar, ¿qué sería esto? Decimos que la ciencia del design no está apenas preocupada en la acción de crear una construcción, sino que está más preocupada en el conocimiento que se ha utilizado para generar esa acción. Por eso decimos que la ciencia del design es desarrollada por personas expertas en el tema. No es cualquier persona que desarrolla una cosa. Si eso pasa de alguna manera, pues fue una serendipia, fue una casualidad. Pero generalmente el conocimiento del design es desarrollado por expertos que utilizan el conocimiento para crear una construcción. Y el foco no es solo la construcción, sino el conocimiento que se utilizó para crear esa construcción. Vale, pues ahora entramos al tercer ítem, que sería el que ya es realmente el título de nuestra presentación, que sería el tercer ítem, quiero decir, la tercera sección. Sería el Design Science Research. Entonces, ¿qué es eso que teníamos por título la presentación? Pues se trata de un procedimiento metodológico para producir construcciones innovadoras, lo que llamamos artefactos, que objetivan resolver problemas encontrados en el mundo real y que pretenden contribuir teóricamente en la disciplina que se aplica. Es todo el rato lo que estamos diciendo.
es un procedimiento metodológico que pretende crear una construcción innovadora, un artefacto, que tenga una gran contribución teórica también, no es solo una contribución práctica. Entonces, yo he traído esta figura aquí, la número 1, que es una figura muy común utilizada y muy popular utilizada por Luca, propuesta por Luca 2003, que nos trata de resumir lo que sería una Design Science Research. En el centro tendremos la construcción, la solución al problema que hemos encontrado. Y yo he puesto aquí una línea horizontal, creo que aquí veis cuando señalo en la pantalla, ¿no? He puesto esta línea de rayas roja para separar en dos partes. La parte de arriba es la área en la que trabajamos con el mundo real, con las organizaciones, con las empresas, con las empresas de construcción. Y la parte de abajo sería la del conocimiento. Por eso he utilizado dos iconos, que son estos dos que han aparecido aquí ahora, y siempre que trate de referirme a esos dos ambientes diferentes voy a utilizar esos iconos. Entonces, cuando nos referimos a una organización o a una empresa, aparece el icono de estas tres personas con corbata, y cuando nos referimos al mundo o a la área, perdón, al área de la ciencia y del conocimiento, nos aparece el libro con el cerebro y la bombilla. Entonces, vamos a entender aquí qué significa esta figura. Vemos en la parte izquierda, en el cuadrado aquí de la izquierda, tenemos un problema práctico del mundo real, tenemos una construcción en el centro y a la derecha tenemos una solución práctica. Estaríamos en la área de las organizaciones. Y la teoría, ¿tenemos o qué? Tenemos un problema que tenemos que conectar con la teoría y la solución tiene que traer una contribución teórica. Esto es de forma muy resumida lo que es la DSR. Constructo, o sea, una construcción, el mundo real un problema que tenemos que asociar con la teoría base y después tenemos una solución a ese problema que tenemos que generar conocimiento a partir de la teoría que hemos utilizado. Entonces, el producto principal de una DSR son las construcciones. Entonces, como la propia palabra dice, las construcciones son creadas, son inventadas y desarrolladas, no son descubiertas. En nuestra área, la ciencia del design, las construcciones se crean, se inventan. Entonces, existen diferentes tipos de construcciones, hay bastante diferentes opiniones dependiendo de la escuela que seamos y de los investigadores y trabajos que leamos y proponen diferentes clasificaciones de las construcciones. Entonces, por ejemplo, solemos ver que estas construcciones suelen ser llamadas como artefactos por los investigadores de Marchand y Smith, que escribieron su trabajo en el 95, y considera que existen 4 tipos de artefactos. Son los constructos o conceptos. Constructos es un concepto, un determinado entendimiento que tenemos de un fenómeno, un modelo, que es una abstracción, es una representación de algo en las ideas, métodos, que son pues, un paso a paso, ¿no? Unas instrucciones, y luego instanciaciones. Instanciaciones es un término complejo que realmente es difícil de explicar y más de entender, difícil de entender y más difícil de explicar, pero de manera real vamos a entender que instanciaciones son artefactos materiales, algo que se puede, es algo físico. Por ejemplo, un software sería una instanciación. ¿Entendemos? Vale. Después, otra de las construcciones que proponen, algún tipo de construcción que proponen, por ejemplo, Van Aken, es una regla tecnológica. ¿Qué es una regla tecnológica? Una regla tecnológica, a diferencia de una ley universal, no es para todo el universo, sino que es un pedazo de conocimiento que se aplica para un determinado escenario. Entonces, para un tipo de construcción, con unas características determinadas, podemos tener una regla tecnológica, a diferencia de las leyes universales que encontramos en las ciencias naturales. Y después, Vaisnavi y Quekler, ellos proponen como una construcción una nueva teoría. Yo discrepo un poco ahí porque entonces creo que no tendrá la parte práctica, pero bueno, son clasificaciones que proponen los investigadores. Vemos aquí en esta figura número 2 el modelo conceptual de lo que sería una construcción, de lo que sería un artefacto. Entonces vemos aquí que presenta 3 niveles, ¿no? Nos presenta este investigador que aparece aquí, Backward. No sé si será así muy bien el nombre. Entonces, un artefacto tiene un nivel 1 que se llamaría como los aspectos materiales. Los materiales son el texto, los símbolos, los diagramas que utilizamos para referirnos al artefacto. Después tendremos un nivel 2 que sería la construcción, el verbo del design. Entonces sería tanto como el design del artefacto como el proceso de design. Y después tenemos el tercer nivel del artefacto que sería el conocimiento, o sea, el conocimiento que hemos utilizado para realizar ese diseño. En la figura 3
otros investigadores, Gregory y Jones, en 2005 presentaron esta relación que existe dentro de los artefactos. Ellos creen que los artefactos existen de tipo instanciaciones, lo que yo había dicho, que son aquellos artefactos materiales, lo que tengo aquí, como un hardware, un software o una acción física, y después están las teorías, que son los abstractos, son los artefactos no físicos, ¿no? Como por ejemplo, y que tenemos que utilizar, pero que a pesar de que sea abstracto, tenemos que seguir utilizando palabras y textos y diagramas para entender lo que serían esas teorías. Y todo eso está relacionado con el entendimiento humano. O sea, necesitamos un artefacto, debe tener esas dos dimensiones, la física, las instanciaciones, y la abstracta, que serían las teorías. El resumen, para cuando al final de la clase os digan qué significa DSR. DSR es un problema, es un enfoque metodológico que intenta resolver un problema del mundo real a partir de la creación de una construcción innovadora, de un artefacto que tiene grandes contribuciones teóricas y prácticas. Esa es la definición con la que tenemos que quedar al final de la clase. Entonces, cuando hablamos de DSR, hay tres agentes o tres actores que hacen parte de ella. La primera de ellas sería el investigador o aplicador, pues la persona que va a realizar el trabajo de fin de grado. Después tenemos el mundo real, puede ser una empresa, puede ser una obra, el mundo real, la organización que va a ser nuestro objeto de estudio, y después el conocimiento base que vamos a utilizar para hacer esta investigación. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge el DSR? ¿No? Pues surge porque muchas veces en la área de ingeniería civil, muchas empresas y muchas empresas constructoras pues están cansadas de que los investigadores vayan a sus obras y hagan investigaciones de manera observadora y que no hagan entrevistas y demás, y ellos no sienten que están teniendo una real contribución de ese tipo de investigaciones. Entonces surge como la demanda de empresas o de organizaciones que sienten una necesidad de resolver sus problemas prácticos a partir de los conocimientos teóricos que los científicos tienen, que los investigadores tienen. Entonces surge una necesidad bidireccional, tanto de resolver problemas reales como de crear nuevas teorías para solucionar esos problemas reales. Y cuando hablamos de un artefacto, no penséis que es una cosa que es inventar la rueda nuevamente. Puede ser algo bien sencillo, simplemente que solucione un problema y que tenga una contribución teórica. Vamos ahora a hablar, entendido cuál es lo que es Design Science Research, vamos a ver cuáles son las principales estrategias que hemos utilizado en los últimos años en el área de gestión de las construcciones. Generalmente, nuestra gestión de las construcciones es una ciencia social y nuestras metodologías, nuestros métodos suelen ser cualitativos. Pero bueno, no es exclusivamente cualitativo. Podemos tener investigaciones cuantitativas. Pero los métodos que utilizamos generalmente para hacer nuestro tipo de investigaciones son entrevistas, experimentos, análisis bibliográficos, estudios de caso, estudios de campo, investigación participante. Estos son los tipos de estrategias que hemos ido utilizando y que encontramos en la literatura en los últimos años. ¿Y cuáles son los productos típicos de las investigaciones? Pues tenemos la solución a un problema, tenemos un proyecto, un procedimiento, un método, ¿no? Un paso a paso, o una simulación, ¿no? O una representación abstracta de cómo algo se puede comportar. Perdón. Entonces, ¿cómo vamos a saber que nuestro trabajo de investigación va a utilizar la estrategia DSR? Pues bien, antes de nada, cuando vamos a empezar una investigación, tenemos una pregunta de investigación que queremos resolver, ¿no? Entonces, nuestra pregunta cuando empieza de la manera ¿cómo? Así, generalmente ese tipo de preguntas son de las ciencias sociales, ¿no? Y si la respuesta o nuestro presupuesto, ¿no? La posible hipótesis que tenemos para resolver ese tipo de problemas, ese tipo de preguntas, comienza por cómo resolver, por ejemplo, cómo resolver la falta de eficacia de la planificación de corto plazo. ¿Cómo? Y entonces la respuesta sería algo así como diseñar un método para la participación. Todas esas respuestas que tengan las palabras como diseñar, construir, mejorar, desarrollar, corregir, introducir, todo eso generalmente puede utilizar un enfoque metodológico DSR. ¿Por qué? Porque el objetivo es construir un artefacto. Entonces, ya hemos visto que nuestra investigación se adapta a las necesidades de una DSR. Nosotros realmente queremos
construir alguna cosa. Entonces hemos escogido la DSR. ¿Cuál es el proceso de la DSR? Pues bien, existen diferentes investigadores que proponen diferentes pasos a pasos o guías para realizar el proceso. A mí me gusta mucho el proceso que presenta el profesor Luca en su trabajo de 2003. Todas estas fuentes que estoy citando a lo largo de la presentación al final aparecen en las referencias para que podáis conseguir los trabajos científicos. Bueno, pues entonces lo que decía, este profesor Luca 2003 describe el proceso de la DSR en 5 etapas. De nuevo vemos que he puesto aquí los dibujitos o aquellos 3 agentes, ¿no?, que hacen parte de la DSR. Entonces voy a listar ellos y después voy a entrar en profundidad en cada uno de ellos. ¿Cuáles serían las etapas? Primero, la primera de todas sería identificar y entender un problema del mundo real. La segunda, obtener un profundo entendimiento tanto teórico y práctico de ese tema. Innovar con una idea para solucionar el problema. Evaluar esa solución y reflexionar. Entonces vamos a ver lo que significa cada una de estas etapas. Identificar un problema real. Pues a ver, lo primero, todo tiene que ser un problema relevante. ¿Qué hace que sea un problema relevante? Que no solo respondamos o resolvamos el problema de una determinada empresa constructora. Tiene que ser un problema que se pueda generalizar de una determinada manera al sector de la construcción civil. El problema tiene que ser del tamaño correcto. ¿Qué esto significa? A veces los investigadores queremos resolver el mundo, entonces no puede ser un problema súper grande que no consigamos al final materializar. Entonces tiene que tener un tamaño que realmente se dé para hacer pues, en un trabajo de fin de grado, un máster o un doctorado, dependiendo del tiempo que tengamos, ¿no? Y después, cuando hablamos de DSR, podemos investigar este problema utilizando métodos que se utilizan en las ciencias naturales. No significa que DSR no está formado por otros métodos, no. DSR es el enfoque y nos utilizamos otros métodos que ya existen. Podemos utilizar estudio de caso, podemos hacer entrevistas, podemos aplicar cuestionarios, podemos hacer grupos focales, o sea, otros métodos que ya existían también pueden hacer parte de nuestra DSR. Y luego, una cosa muy importante que he escrito aquí, es examinar el potencial de cooperación e investigación a largo plazo. Es importante que como se trata de resolver un problema del mundo real, generalmente de una organización, de una empresa constructora, tenemos que ver si esta empresa tiene realmente un interés en que esta investigación sea realmente eficaz. ¿Por qué? Porque, ya como hemos dicho, no apenas vamos a observar, vamos a construir algo y esa construcción tiene que ser evaluada. Entonces es importante que esta construcción consiga ser implementada en esa organización. De manera que necesitamos que la empresa se comprometa a que nuestra construcción puede ser evaluada y a poder ser implementada. No significa que si no conseguimos implementar un artefacto en un determinado contexto, no hayamos hecho DSR, no, pero tendremos algunas limitaciones. Después, el segundo paso sería obtener un profundo entendimiento tanto teórico como práctico. Pues bueno, esto es la base de cualquier investigación. Hemos entendido el problema y ahora tenemos que ver cuál es el estado del arte en este tema, ¿no? Tenemos que ver todo lo que se ha escrito sobre este tema. Entonces, si por ejemplo hemos escogido que vamos a estudiar un problema para la planificación de corto plazo, pues tenemos que estudiar todo lo que existe en ese tema. Si escogemos que vamos a estudiar logística de obra, pues tendremos que ver todo lo que existe en ese tema en el mundo, ¿no? Y entonces también implica aprender nuevas teorías que quizás no habíamos aprendido a lo largo del curso. Después, el tercer paso sería innovar una idea para solucionar el problema. Entonces, esta sería la parte esencial del DSR, que sería la parte de construir. Tenemos que construir diferentes posibles soluciones. A veces, la primera puede ser que sea una idea válida, pero es probable que tengamos que crear diferentes soluciones o la misma solución que tuvimos al principio, ir modificando hasta llegar a una solución final que se ajuste más al problema que hemos encontrado. Y es muy importante que esta construcción sea evaluada y que justifiquemos por qué hemos creado este tipo de construcción. Cuarto, evaluar la solución. Esto es un paso súper importante que todos los profesores investigadores siempre remarcan la importancia. Si construimos una cosa y no evaluamos cómo funciona, no hemos completado el ciclo total que hace todos los pasos que hacen falta para hacer una DSR. O sea, tenemos que evaluar si nuestra construcción está funcionando, porque a veces proponemos cosas pero no sabemos si realmente funcionan. Entonces, ¿cómo vemos si funciona? Pues existen diferentes mecanismos para evaluar. Podemos utilizar medidas de los usuarios, la percepción, podemos hacer simulaciones computacionales y ver si esto realmente pasaría de esta manera.
Y a veces pasa que evaluamos esta construcción, este artefacto, y no tenemos una solución exitosa. No significa que no sirve lo que hemos hecho, como ya sabéis. Significa que tal vez la construcción no se ajusta tanto al problema que encontramos, pero seguramente habremos tenido una gran contribución teórica y podremos decir cómo hemos aumentado el conocimiento a partir de la creación de este tipo de soluciones. Y podemos decir, esto no soluciona este tipo de problemas, que también es una contribución práctica. Generalmente, cuando hablamos de evaluar una solución, una construcción, decimos que nos basamos en el valor, vamos a evaluar la utilidad y la facilidad de uso de este tipo de construcción. Y por último tenemos reflexionar, pues como en todas las investigaciones tenemos que sacar nuestras conclusiones y por se tratar de un trabajo científico tenemos que hacer cuáles son las contribuciones teóricas que hemos creado a partir de este tipo de investigación y cuáles son también las contribuciones prácticas que vamos a proporcionar al mundo real, ¿no? Al sector de la ingeniería civil con este tipo de artefacto. Entonces, ya hemos entendido cuáles son estos 5 pasos y he traído algunos fluxogramas de cómo estas actividades pasan que han presentado algunos autores. Por ejemplo, esta es una de las más comunes y también más sencillas de entender, presentada por Vaishnavi y Quekler en 2007. Y vemos que hay tres ambientes o tres cajitas, vamos a llamar, ¿no? Entonces teníamos en la izquierda, a ver si selecciono aquí con el ratón, sí. Tenemos los flujos del conocimiento, en el centro tenemos los pasos del proceso y a la derecha del todo tenemos los resultados. Entonces, los pasos, pues son los que acabamos de ver, esos 5 pasos. Entender un problema, sugerir una solución, construir esa solución, evaluarla y tener una conclusión. ¿Cuáles son los flujos que tenemos? Los flujos de información, pues desde la conclusión a resolver el problema tenemos un flujo operacional. Y dentro de esa creación de ese artefacto, de esa construcción, tenemos unos flujos cognitivos, ¿no? Del desarrollo del conocimiento. Y los productos, pues en cada uno de esos pasos vamos a tener un pequeño producto. Cuando entendemos el problema vamos a tener una propuesta de investigación. Yo creo que este tipo y tenemos las 3 opciones, ¿no? Los presupuestos que solemos decir. Este tipo de artefacto va a contribuir para resolver este problema. Después, en las sugestiones tenemos un intento de diseño, un intento de proyecto. En la etapa de la construcción tenemos lo que es el artefacto. En la evaluación vamos a medir, evaluar el desempeño, ¿no? la performance, como aparece aquí escrito, y por último los resultados. De esta manera, este gráfico, esta figura 4, representa cuál sería el fluxograma de una metodología DSR. Hay otros investigadores, como es el caso del profesor Alan Hefner, que en 2007 presentó estos ciclos, o describe que existen ciclos de aprendizaje en la DSR. Él dice así, podemos ver que existen 3 áreas, ¿no? He vuelto a utilizar los iconos para que nos quede bien claro. Tenemos la área el ambiente de la organización, la parte científica en la que trabaja el investigador, el enfoque metodológico, y la tercera parte sería el conocimiento base. Entonces, en el ambiente pues tenemos las personas involucradas, tenemos los sistemas organizacionales y también encontramos los problemas. Y aparece aquí el ciclo de relevancia. ¿Qué es el ciclo de relevancia? Es el ciclo en el cual el investigador va al ambiente, va a una organización y entiende cuál es el problema. Y es un ciclo que es denominado como relevante. Después tenemos el segundo ciclo, que el segundo ciclo es el ciclo del design. ¿Qué consiste? Vemos aquí que consiste en construir los artefactos y los procesos y evaluar. Y un tercer ciclo que sería el ciclo del rigor. Un ciclo de rigor científico, porque al fin y al cabo estamos haciendo investigación. Entonces, tenemos y utilizamos las teorías base, ¿no? El conocimiento previo que tenemos, nuestras habilidades, y a partir de eso creamos nuevas teorías. Entonces, según Hefner, existen 3 ciclos en la DSR. El ciclo relevante, donde encontramos el problema, el ciclo del design, donde construimos y evaluamos, y el ciclo del rigor, donde generalmente hacemos la ciencia. ¿Qué voy a pasar aquí? Uy, aquí. Existen... ¿Ha pasado aquí algo? ¿Lo estáis viendo? Se ve, ¿no? No sé por qué. A ver. Vale. Bueno.
Los profesores Briggs Webber, ellos presentan unos ciclos muy parecidos a los del profesor Alan Hefner, pero a diferencia podemos ver que solo existen 2 ciclos. Existen los 3 ambientes, aquellas tres cajitas de la organización, el investigador y el conocimiento base, pero encontramos solo 2 ciclos. El ciclo relevante, que une aquí, vemos, descubre los problemas y las oportunidades de investigación. Tenemos, a partir del ciclo relevante, llegamos y creamos construcciones y procesos, artefactos que van a resolver esos problemas, y el ciclo del diseño, que une los artefactos y los evalúa y mira cómo estos artefactos funcionan. Entonces vemos que, a diferencia de la figura que nos presentó Alan Hefner, esta no tiene el ciclo del rigor. Y entonces yo, Cristina, creo que esta figura me gusta mucho más porque ¿qué piensa este investigador? Este investigador piensa que no existe un círculo de rigor científico, sino que el rigor científico está en todas las actividades. ¿Por qué? Porque cuando hacemos investigación, los conocimientos base están todo el rato y no es aparte en un determinado momento que vamos a tener rigor científico. Yo creo que cuando estamos haciendo durante el ciclo de relevancia o el ciclo del design, también estamos haciendo rigor científico. También está habiendo un rigor científico porque estamos utilizando fundamentos que ya existen previamente para construir algunas soluciones. Entonces a mí me gusta mucho más esta figura número 6. Luego la figura número 7 es una figura que es parte de mi trabajo, que todavía no he defendido, ¿no? Espero defenderlo este año, pero que quiero que entendáis, quiero que sirve para que entendáis en qué consiste en la construcción de un artefacto, ¿no? Entonces tenemos aquí un gráfico y en el eje de las ordenadas, o sea, en el eje horizontal tenemos la construcción del artefacto y en el eje vertical tenemos la abstracción. Todos sabemos lo que es abstraer, ¿no? A partir de datos vamos a crear teorías, ¿no? Vamos a hacer una atribución. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué existen esos ciclos de aprendizaje? Generalmente nosotros, los investigadores, vamos a una determinada obra o una empresa y encontramos un problema, entendemos el problema, construimos un artefacto, evaluamos ese artefacto y hemos hecho un artefacto que resuelve un determinado problema. Esa propuesta, esa construcción, tiene apenas poca, la teoría que genera es pequeña, es apenas limitada a un determinado contexto. Pero cuando vamos a una segunda obra, ahora vemos ese mismo problema en otro contexto y conseguimos a empezar a abstraer, conseguimos a partir de datos que tenemos, de algunos, no necesitamos tener todos los datos, sino los suficientes para generar teorías, conseguimos abstraer y finalmente conseguimos tener un modelo, una construcción que tiene un nivel de abstracción mucho mayor que el que teníamos al principio. Estos son los llamados ciclos de aprendizaje. El artefacto he construido a través de ciclos de aprendizaje que cada vez el nivel de abstracción es mayor. Pasamos de lo práctico, de algo realmente operacional y funcional, a algo que tiene una contribución teórica. Entonces, ya hemos entendido cuáles son los pasos a pasos de la DSR, cuáles son los beneficios y los riesgos de un tipo de investigación como estas. Pues bueno, beneficios, pues como casi todos los métodos, tienen muchos beneficios. Entonces vamos a ver los beneficios desde los 3 actores que hacen parte. Desde el punto de vista del investigador, pues permite nuevas formas de entender, de colectar informaciones, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a realizar estudios de caso, hacer revisión de la literatura, entonces vamos a conseguir informaciones de una manera diferente. Desde el punto de la organización, objeto de estudio, pues oye, vamos a resolver un problema del mundo real, vamos a intentar resolver un problema que ellos tenían, su punto débil, entonces realmente es algo que es interesante para ellos. Y desde el punto de vista del conocimiento, pues vamos a disminuir esa laguna entre la práctica y la teoría. Entonces, estos son los principales beneficios. Al final, parece que tiene beneficios desde todos los puntos de vista. Y yo resalto aquí abajo como importante, investigador y empresa deben estar comprometidos. Es lo que yo os había dicho, ¿no? Esta investigación, este tipo de investigaciones, requiere que la empresa se comprometa a que va a darte, ¿no? Fornecer todas las informaciones necesarias para que tú puedas realizar tu artefacto. Entonces, tiene que haber un determinado compromiso y tiene que entender en qué consiste la DSR. Tiene unos riesgos también el uso de metodologías DSR. Desde el punto de vista del investigador, bueno, pues está relacionado a la relevancia del producto. ¿Qué esto significa? A veces cuando hacemos DSR vamos a una obra o a una empresa
encontramos un problema, puede ser que sea un problema muy específico de esa determinada empresa. Entonces, quizás ese problema no sea relevante, lo sea para ellos, pero no para el sector entero de la industria civil. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no resolver problemas específicos y estar haciendo consultoría. Tenemos que generar conocimiento. Entonces, es importante que entendamos que tenemos que escoger un problema relevante y no un problema específico de una determinada empresa. Luego, otro problema que podemos encontrar es la exposición. Pues al final y al cabo vamos a enunciar un problema de una empresa. Entonces es fácil que las empresas vamos a decir cuáles son sus problemas, cuáles son sus puntos débiles. Pues puede ser no. Debemos de tener mucho cuidado a la hora de publicar este tipo de trabajos, de mantener siempre el anonimato de las empresas y tener mucho cuidado en cómo decimos las cosas, ¿no? Para no ofender a nadie. Después, otro riesgo o dificultad que encontramos cuando utilizamos una estrategia de SR es la grande demanda de tiempo, pues meses hasta años. Pues desde que entendemos un problema en cómo pasa en la obra hasta que desarrollamos la construcción y después vamos a implementarla, pues realmente puede pasar mucho tiempo. A depender del tipo de trabajo académico que estemos haciendo, pues realmente puede durar hasta años, ¿no? Y después, otro riesgo pone aquí, el comprometimiento de la organización objetivo no es mantenido a lo largo de toda la empresa. Pues esto suele pasar al principio, cuando empezamos un estudio, las empresas tienen mucho entusiasmo, nos dicen muy bien cuáles son los problemas, pero al cabo del tiempo los investigadores tardamos mucho, pues al fin y al cabo nos lleva mucho tiempo en construir los artefactos y después ellos van perdiendo la motivación y no se sienten, e incluso nosotros mismos, no solo la empresa, no nos encontramos con aquel mismo entusiasmo e ilusión que teníamos al principio. Entonces, es importante mantener esa energía a lo largo de toda la investigación. ¿Cuáles son los riesgos desde el punto de vista de la organización? Bueno, pues el mayor riesgo que suelen tener las empresas o las organizaciones es perder sus secretos, ¿no? El control de sus secretos. Porque como ya he dicho, vamos a decir cuáles son sus problemas y vamos a mostrarlos al mundo. Entonces, quizás no todas las empresas tengan este interés. Muchas de ellas piensan que hacer investigación es una pérdida de tiempo. Quizás no han encontrado investigadores que consigan solucionar sus problemas y por eso no lo entienden de esta determinada manera. Y después, pues muchas veces muchas empresas no entienden en qué consiste esta metodología. Pues se trata de una metodología relativamente nueva en la área de la ingeniería civil. La DSR hace mucho que viene siendo aplicada en otras áreas, como en la área de tecnología de la información, pero en ingeniería civil es relativamente nueva. Entonces, he traído aquí ya para finalizar unos ejemplos de algunas investigaciones que han utilizado DSR en ingeniería civil. Lo que he traído no es la investigación completa, obviamente, sino he traído el esquema o el fluxograma de actividades que esas investigaciones utilizaron, porque es de lo que se trata. Vamos a centrarnos en el análisis de la metodología que han utilizado. Entonces, por ejemplo, he traído aquí el esquema de investigación de Clarissa Biotto, que defendió su tesis de doctorado el año pasado, en 2019, en la Universidad de Huddersfield, en Inglaterra. Y vamos a ver, el objetivo de su trabajo era la integración de las etapas de diseño y construcción superpuestas a través de herramientas de planificación baseadas o con fundamentos en la localización. Entonces, ella utilizó DSR y vamos a ver cómo ella describe las etapas. Vemos aquí que de nuevo nos encontramos con aquellas 5 etapas del proceso, ¿no? La primera sería identificación del problema, la segunda, la proposición de ideas, la tercera sería la construcción, ¿no? La construcción del artefacto y una evaluación interna y por último una otra evaluación y una conclusión. Y todas estas etapas siempre con base en la revisión de la literatura. Entonces nos queda muy claro, tenemos las 4 etapas de SR y luego vemos aquí, yo que ya estoy familiarizada con el trabajo de ella, estas siglas que tenemos en color aquí en las cajitas amarillas se refiere a diferentes estudios que hizo en diferentes organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que a partir de los estudios que hizo en esta primera organización, ella hizo una primera versión del modelo. Fue a partir de los segundos estudios que hizo una segunda versión de modelo, después hizo una nueva adaptación del modelo. Este modelo fue evaluado, parece que fue evaluado a través de grupo focal y por último tenemos la propuesta final. O sea, el modelo no fue creado principalmente en el primer momento de construcción. Fue a lo largo de ciclos de aprendizaje que fue construido y fue siendo mejorado y recibió diferentes evaluaciones internas y externas hasta llegar al modelo final que ella propone. Este modelo que ella propone, vemos aquí que tiene escrito que tiene contribuciones prácticas y contribuciones teóricas.
Pues exactamente estamos en este dibujo que alegremente y muy fortuito ha hecho, y muy bien hecho, ha hecho Clarisa sobre explicando en qué consistía su DSR. Otro trabajo que es el que yo utilicé en mi maestría, el que presenté en 2015, de nuevo, yo también utilicé la estrategia DSR en mi maestría y también la estoy utilizando en mi doctorado. Entonces, para que veamos, DSR, tenemos revisión bibliográfica que está todo el rato a lo largo de toda la investigación y tenemos las etapas de conocer un problema, construir un problema para resolver esa solución, implementar el problema, implementar la construcción, perdón, y la conclusión. En mi caso yo quería, era la propuesta de un método, o sea, el artefacto, la construcción innovadora iba a ser un método, ¿para qué? Para identificar, caracterizar y medir las pérdidas de transporte en los flujos físicos en las obras. Pérdidas de transporte, supongo que casi todos ya estéis familiarizados, es un concepto del área de la filosofía Lean, ¿no? En la que entiende que todas las actividades que nos agregan valor son pérdidas y en este caso yo estudiaba las pérdidas por transporte. Bueno, pues de nuevo, ¿cómo fue? Mi propuesta final es un método, pero es un método que ha sido desarrollado a lo largo de diferentes ciclos. En los estudios A, estudios exploratorios A, B y C, entendí cuál era el problema y en esos estudios yo no propuse nada, simplemente estaba familiarizándome con el problema y con el tipo de problema del mundo real. Después tenemos, gracias Ricardo, Ricardo dice una buena aplicación del Lean Construction. Exactamente, Lean Construction cada vez en día más trabajos que utilizan Lean Construction están utilizando la estrategia DSR. ¿Por qué? Porque encuentran problemas, quieren mejorarlos y utilizan artefactos para resolver sus problemas, ¿no? Bueno, lo que estaba diciendo, entendí en los estudios A, B y C cuál era el problema. Después, en los estudios C, hice una proposición de un método y por último, en el tercero, ese método fue mejorado. Entonces, de nuevo, esta es siempre la apariencia que nosotros vemos, el fluxograma de actividades que vemos en una estrategia de DSR. ¿Ha aparecido aquí alguien? Y traigo también el trabajo de Rafaela Bortolini, de su trabajo de máster de la Universidad Federal Río Grande del Sur, de aquí de Brasil, y ella de nuevo también utilizó DSR. Vamos a ver cuál era el título de su trabajo. Modelo para planificación y control logístico de obras de sistemas prefabricados de tipo Engineer to Order con el uso de Building Information Modeling 4D. Entonces, o sea, ella quiere proponer un modelo. Ya vemos la construcción en aquellos tipos de artefactos. Va a ser un modelo. En mi caso de la maestría fue un método, ¿no? Ya tenemos que saber cuál es la diferencia entre un método y un modelo, ¿no? Un método son generalmente los pasos a pasos, las instrucciones, y un modelo generalmente es algo más abstracto, es una representación, ¿no?, de algo. Bueno, pues entonces ya lo mismo. Tenemos aquí la apariencia de su fluxograma de actividades de su estructura. Tenemos siempre la revisión bibliográfica, tenemos comprensión, dentro de la comprensión tenemos aquí encontrar un problema relevante, tenemos que obtener el entendimiento de ese problema, después tenemos aquí en el desarrollo, tenemos desarrollar, está un poco mal, ¿no?, desarrollar una solución para ese determinado problema, implementar esa solución, o sea, ese artefacto, y después evaluar cómo esa función funciona. Y por último, aquí en el número 6 pone identificar cuáles son las contribuciones. Y de nuevo vemos aquí que aparecen diferentes círculos, ¿no? Ya vemos que la DSR resuelve los problemas a partir de círculos de aprendizaje. Y por último tenemos la proposición de método, la proposición del modelo. Entonces, pues bueno, creo que con esos 3 ejemplos sirve para mostrar qué tipo de estructura metodológica presentan este tipo de investigaciones, ¿no? Creo que han servido para entender cuál es la estructura, el fluxograma de actividades de la metodología. Y bueno, ya la conclusión, ¿no?, porque yo estoy llegando al fin de mi tiempo, pues sería, a ver, ¿cuáles son los consejos que yo tengo para los investigadores que utilicen la DSR? A ver, pues siempre que utilicemos unas metodologías que no son estandarizadas, nos tenemos que preparar para saber justificar por qué hemos escogido esta metodología. Muchas veces cuando vamos a publicar un paper, nos encontramos con revisores que no conocen este tipo de enfoque metodológico y no van a entenderlo por qué lo hemos utilizado. Entonces tenemos que estar preparados para poder defender este tipo de metodología. Principalmente las ciencias que son que utilizan el racionalismo, ¿no? Tenemos que tener una dificultad, a diferencia de las ciencias positivistas, ¿no?, que se basan en hechos. Nosotros nos vamos a basar en la razón, porque tenemos que argumentar por qué hemos escogido este tipo
de estrategia metodológica. Y después también, no solo tenemos que estar preparados para defender por qué hemos escogido esta estrategia, sino justificar que esta estrategia es la que mejor se adapta a las necesidades de mi pregunta. Yo tenía una determinada pregunta que era ¿cómo mejorar? ¿Cómo crear? Entonces, a partir de esas preguntas, yo puedo decir que este tipo de estrategia es la que más se adapta y la que mejor se adapta para resolver los problemas, las preguntas de mi investigación. Entonces, terminando aquí, repasando lo que hemos aprendido, vuelvo a la introducción, ¿no? Al índice del principio, y vamos a ver. Pues ya había puesto que ya había hecho unas diferentes secciones, y la primera era que era research, no que era investigar. Creo que todos ya sabemos lo que es investigar. Investigar es generar conocimiento. Si no, no estamos investigando. Si resolvemos un problema, pero no hemos generado conocimiento, hemos hecho consultoría probablemente. Investigar, tenemos que tener preguntas de investigación, un método, y tenemos que tener unos resultados. En la Design Science hemos visto la diferencia entre este tipo de ciencias con otras ciencias como las formales o las explicativas. Las ciencias del design son aquellas ciencias prescriptivas. A diferencia de las explicativas que describen un fenómeno, las ciencias del design tratan de prescribir un determinado cambio, ¿no? De cómo podría ser algo. Hemos entendido en la tercera sección cuáles son el Design Science Research, en qué consiste esta estrategia metodológica, este enfoque metodológico, que su principal objetivo es resolver problemas del mundo real a partir de la creación de artefactos, de construcciones innovadoras que van a tener contribuciones prácticas y teóricas. Y tenemos ahí los tres agentes, que son el investigador, el mundo real y el conocimiento. Después hemos visto algunas estrategias de investigación, ¿no? Las que generalmente hemos utilizado en el área de gestión de las construcciones, el tipo de productos que generan este tipo de investigaciones y cómo también esos métodos de investigación pueden ser y pueden hacer parte de la DSR. Después hemos visto el proceso de la DSR, esas 5 grandes etapas: entender un problema, familiarizarse con la teoría de ese problema, crear la construcción, o sea, innovar en la construcción, evaluar esa construcción y reflexionar, ver cuáles son las contribuciones. Y por último, hemos visto algunos ejemplos de investigaciones que han utilizado este tipo de metodologías y cuáles son el fluxograma de actividades que han utilizado metodológicamente hablando. Y bueno, pues con esto ya tendría terminado la clase de hoy. Durante la clase no ha habido preguntas, supongo que es que igual he hablado muy rápido y no ha dado tiempo. Y bueno, estas son las referencias que he utilizado. Tengo otras referencias aquí que también pueden ser de utilidad. Y una cosa muy interesante que quizás seguramente os parezca interesante, a mí me lo parece, es que en este tiempo de coronavirus algunas editoras están permitiendo que descarguemos publicaciones. Y en el caso de la Springer, ella nos permite descargar libros que son publicados por su editora. Y tenemos aquí este libro que yo he puesto el link para que os lo descarguéis, que es un libro sobre el profesor Alan Hefner, sobre Design Science Research, y él presenta diferentes artículos que ha ido publicando en los últimos tiempos. Os lo recomiendo que lo bajéis aquí, solo es en el link. Y después tenemos 3 links más: el del grupo GT, que es el grupo que yo hago parte, de la Universidad Federal de Bahía, donde podemos encontrar diferentes trabajos que en nuestro grupo utilizamos bastante este tipo de metodología científica. El link de la LUMI, que seguramente el profesor Rodrigo ya os lo habrá mencionado, para ver trabajos de Río Grande del Sur que utilizan DSR también. Y también aquí el link del repositorio de Huddersfield, donde los profesores de allí, de Laura Cosquela y Patricia Torsopoulos, utilizan mucho la tecnología DSR en el área de gestión de las construcciones. Y esto sería todo. Muchas gracias. Y ese momento de dudas, en el caso de que las haya, o de discutir lo que sea. Oye, muchas gracias, Cristina. ¿Me escuchas bien, cierto? Sí. Sí. Uno de los problemas del coronavirus es que perdemos los aplausos, ¿no? Y yo creo que habría muchos aplausos para esta presentación. Así que, Gracias. primero que todo, muchísimas gracias por hacer esta charla. La verdad es un método que yo lo conocía, pero no lo he aplicado nunca. Porque ocupo otro, pero creo que son súper complementarios. Incluso en un minuto lo conversamos, que el método de la herradura de Stanford y incluso me gustó bastante, porque está bastante más aplicado este otro, así que lo vamos a empezar a estudiar sin duda, y hay uno de los profesores de nuestra escuela que está comenzando a aplicar el método DSR en Cataluña también, ¿ya? Y creo que estaba conectado, Felipe. No sé si habrá preguntas del público.
Quedo súper atento a preguntas. Mientras, si es que alguien se entusiasma y hace alguna, yo tengo una. Yo sé que, bueno, tú eres profesora allá en Brasil igual, y has visto cómo esto se puede aplicar con estudiantes que hacen su trabajo de título de grado, que tiene una duración súper limitante que es un año, siendo que tú lo mencionaste que era uno de los riesgos de esta investigación. Me imagino que con tu estudiante aplicas DCR, pero ¿cómo lo enfrentas a esa restricción de tiempo? Sí, realmente, uno de los riesgos es que demanda mucho tiempo. Entonces, la solución o la manera de más fácil de llevar este tipo de investigaciones es que el problema sea bien reducido y limitar cuál es el problema. Intentar resolver un problema bien específico y no intentar, como había dicho yo, conquistar el mundo. Entonces, por ejemplo, si queremos un determinado problema, imagínate que sea, pues las reuniones de planificación de corto plazo no están siendo eficientes porque las empresas subcontratadas no entienden cuáles son los paquetes de trabajo que tienen que realizar. Entonces, tenemos que definir muy bien cuál es el problema y limitarle para que sea algo que se pueda realmente materializar, porque si hacemos una cosa muy abstracta, como puede ser intentar utilizar conocimientos más del mundo abstracto, pues puede ser que sea difícil. Entonces, lo importante sería encoger un problema bien específico, ir a una organización, a una empresa, ver un problema específico, intentar resolver ese problema. Lógico que no tiene que ser solo, no va a ser una consultoría, tenemos que intentar generalizar para todo el sector, pero que el problema quede bien definido al principio. Porque si no queda bien definido al final, vamos a estar haciendo alguna cosa que tal vez no solucione ese problema y que nos lleve mucho tiempo, ¿no? Y de todas maneras, lo que digo, que la construcción no necesita ser una cosa súper sofisticada. A veces la construcción es algo tan sencillo como un paso a paso, un método o una simulación que hemos hecho con BIM ya va a resolver un determinado problema. Entonces, no tenemos que pensar en modelos conceptuales, que realmente eso puede llevarnos más tiempo, pero un paso a paso ya podría ser una construcción que resuelve un problema. Uh-huh. Sí, o sea, la potencial solución es el alcance del problema, definirlo bien. Y bueno, me Eso imagino, es. me imagino también se podrían traslapar estudiantes, ¿no? Si es que queremos enfrentar un problema un poquito más grande, Sí, exactamente. fue Eso es algo que es muy sí, que típico, ¿no? hacen no solo con estudiantes de pregrado, sino con estudiantes de grado, de maestrías y doctorados. Eso pasa mucho generalmente en la en grupos de investigación que tienen muchos alumnos, consiguen hacer eso, ¿no? Un problema que es muy Claro, grande, le vamos a dividir, a seccionar y cada uno se va a centrar en entender una determinada parte de ese problema, ¿no? Eso lo hace mucho el profesor Formosa. Tiene claro. muchos alumnos que han cogido un determinado problema y lo han dividido en partes y ha dado diferentes monografías de máster y tesis de doctorado y trabajos de fin de curso de grado. Perfecto. No sé si hay más preguntas. Si hay alguien tímido, lo podemos hacer por escrito. Creo que hay una. Yo la voy a leer para todos si es que no la están leyendo. Gonzalo Farías pregunta: ¿cuál cree usted que es la importancia de que el formato del artefacto creado sea totalmente entendible por la empresa? ¿Y qué tanto se falla en ese punto? Sí, realmente es una dificultad, ¿no? Porque a veces hacemos construcciones que los científicos, que los académicos entendemos, pero cuando las llevamos a las empresas ven algo como una cosa totalmente aérea y que no consiguen entender. Entonces es importante que esa construcción sea algo materializable, que ellos consigan entender realmente. Si las empresas no consiguen entender la utilidad y cómo utilizar ese artefacto, nuestra DSR está teniendo un fallo por ahí, ¿no? Porque una cosa importante es que ver la percepción de los usuarios, de las personas involucradas, de cómo esa construcción va a solucionar un problema. Entonces, realmente es importante que ese artefacto sea entendible por la empresa o por la organización, porque si no, no va a poder ser evaluado, apropiado. Van a evaluarlo de acuerdo con la percepción que ellos tienen del artefacto, ¿no? Entonces, tiene que ser bien claro. Sí. Oye, y como un ejemplo de eso, yo me acuerdo hace 2 o 3 años atrás, igual hay que ser empático porque uno habla de la industria de la construcción y piensa que está hablando con puros ingenieros civiles, especialistas en gestión de la construcción, pero son problemas bastante interdisciplinarios, participan muchos especialistas y no todos manejan las mismas herramientas que nosotros. Yo recuerdo hace 3 años me tocó hacer un estudio benchmark con oficinas de arquitectura
y se me ocurrió la pésima idea de mostrar el benchmark en diagramas de cajas. Por lo tanto, claro que para los ingenieros el diagrama de caja es muy visual porque vemos los percentiles y quizás tenemos una formación matemática más profunda ahí, pero cuando se lo presenté a algunos arquitectos me dijeron, ¿qué es un diagrama de caja? O sea, en estadística lo que sabemos nosotros es estadística descriptiva básica, ¿no? Así que ahí yo, por ejemplo, cometí el error de no adecuarme a la empresa, al público objetivo que tenía, que obviamente no fui empático con sus conocimientos. Quizás tendría que haber pensado en algún tipo de infografía, algún tipo más visual de mostrar la información. Sí, exactamente. Cuando hacemos un artefacto tenemos que pensar en quién va a ser el usuario final de ese artefacto, ¿no? Entonces tenemos que ajustarnos a ese usuario, porque a depender de quién sea, va a tener que ser de una manera u otra, ¿no? Si el artefacto va a ser utilizado para los funcionarios de la construcción, posiblemente tenga que ser de una manera diferente que si es para los gestores. Entonces realmente tenemos que ver cuál es la construcción y quién va a ser el usuario de esa construcción, ¿no? Exactamente. No sé si hay más preguntas. Me imagino que no. Cualquier cosa, no sé, bueno, vamos a compartir el correo electrónico, todos lo tienen en la pantalla en este minuto de Cristina, por si alguien tiene más dudas, quieren contactarse con ella directamente, envíenle un correo electrónico, Sí. por si quieren profundizar. Seguramente más de algún profesor de acá va a querer hacerlo, porque nosotros estábamos discutiendo de que en realidad calza muy bien la metodología con lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes. O sea, la mayoría sí están creando artefactos, aunque no le estábamos diciendo de esa forma, y quizás no de una forma más desordenada, y esto nos estructura bastante más para poder aplicarlo. Sí, eso ha pasado durante mucho tiempo, que quizás estábamos haciendo investigaciones que utilizaban DSR, pero no sabíamos que existía y lo estábamos llamando de otra manera, ¿no? Claro. A veces lo llamamos como investigación Action Research, ¿no? Que se suele utilizar, o otro tipo de nomenclaturas de metodologías, y esta que ha venido para la industria de la construcción civil puede ser que llevemos mucho tiempo haciéndolo y no lo sepamos. Sí, de todas maneras. Hablaste de Lean también ahí, Cristina. No sé si para mejorar la comunicación con la empresa se ocupan ciertas herramientas como los informes A3 o alguna cosa en este tipo de investigación. Sí, yo hablé de Lean porque depende de la base teórica que tú estés utilizando, vas a utilizar unos fundamentos u otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las investigaciones que utilizamos generalmente en nuestro grupo, siempre utilizamos como conceptos teóricos la filosofía Lean. Entonces, todas aquellas herramientas y técnicas que vienen de la filosofía Lean pueden ser utilizadas en la DSR. Yo durante mis trabajos de la DSR he utilizado algunas herramientas como diagrama de proceso, mapa de fluxograma y otras herramientas que son originarias de la filosofía Lean. Entonces, dependiendo del tipo de base teórica que tú utilices, vas a utilizar sus herramientas y sus principios. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Cristina. Lo dejamos hasta acá nuevamente. Gracias de nuevo. Muchas gracias a ti. Estamos en contacto porque seguramente vamos a seguir trabajando en varias cosas, ya que tenemos Genial. líneas de... Cualquier cosa podéis entrar en contacto. Listo, muchas Pues gracias. nada, La muchas gente se gracias. despide y bueno, vamos a cortar la...